trabajo en la Alcaldía Mayor de Bogotá, soy abogado, soy especialista en Derecho Administrativo, egresado de la 8ª promoción de cuadros jóvenes del Partido Socialista Obrero Español, 1996, estuve estudiando 6 años en España, con un curso de Derechos Humanos en Suecia, en Estocolmo, también he estado en Inglaterra estudiando, en Ecuador fui 3 años en la Universidad Andina Simón Bolívar a prepararme para ser dirigente social, tengo un curso de género en Costa Rica, no me gusta que me digan doctor, soy compañero de usted, mi nombre es Germán García, que me diga doctor se va al auditorio, me hice abogado y me construí en el mundo sindical de la mano de la lucha de los trabajadores, entonces mi nombre es Germán García, boyacense. Los conferencistas, Alfonsito, para que se presente, el doctor Arturo se presenta, nos coloca en contexto las reglas de juego, metodología, temas y arrancamos. Damas y caballeros, muy buenos días. Mi nombre es Alfonso Amaya Franco, soy psicólogo, especialista en gerencia, maestrante de gestión de organizaciones. Muy agradecido en esta oportunidad con el doctor Germán. Maravilloso, no es la primera vez que participo en ello, para generarles a ustedes la expectativa. La verdad es que yo siempre he dicho, y creo que Germán lo ha tenido claro, este es un abrebocas para lo que les corresponde a ustedes trabajar en forma individual para alcanzar el éxito. Nosotros aquí vamos a decirles en qué estamos fallando para que de esa manera podamos empezar a trabajar el cambio cognitivo en los procesos. Cuando ustedes dicen, bueno, pero aquí ellos hablan que tienen mucha experiencia, bueno, vamos a hablar de la experiencia. Yo fui jefe personal de Irravisión, fui jefe de desarrollo del Hospital de la Samaritana, ex asesor del Consejo de Bogotá, he trabajado en empresa privada con Comeva EPS, ustedes la conocen perfectamente porque nació en este Valle del Cauca maravilloso. Trabajé como gerente de Farmanet, una empresa aliada a los procesos de entrega de medicamentos en Colombia, y ahora pues he estado como asesor de empresas públicas y privadas. Dentro de esa perspectiva, pues todo lo que hemos tenido en el proceso de desarrollo profesional está aquí dispuesto para ustedes. Vamos a tocar el tema de la forma como está estructurada la prueba psicotécnica en el proceso de convocatoria que hay de la comisión. Entonces, encuentren ustedes un nuevo amigo a partir de hoy, en lo que pueda ayudarles con mucho gusto. Estamos en este proceso, vamos a dejar también nuestros datos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y nos puedan solicitar lo que ustedes consideren pertinente. Muchas gracias, les deseo muchos éxitos, muy amables por esta oportunidad que nos brindan. Buen día para todas, para todos. Mi nombre es Arturo López de Landia, soy abogado, especialista en Derecho Público, especialista en gestión de empresas comunitarias y asociativas. Me le he dedicado al estudio del derecho laboral público principalmente, por eso soy laboralista, pero específicamente en el sector del laboral público. Fui coordinador de proyectos de la Federación Sindical Internacional de Trabajadores Públicos de la Internacional de Servicios Públicos y me dio la oportunidad de conocer el sector en el país muy de cerca, la región, Latinoamérica, y con experiencia en las conferencias de OIT. He sido abogado litigante, no defiendo sino trabajadores, no está dentro de mi programa de trabajo sino defender a los trabajadores e investigar todo el tema relacionado con el sector público. Con Germán, conforme lo planteaba él desde el año 2002, iniciamos este tema de la carrera administrativa. Vamos a hacer un paréntesis porque me parece que es bien importante lo que sigue. Qué pena interrumpirlos. Se ha diseñado una estrategia, libro, capacitaciones, debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, que más adelante les vamos a explicar por qué a la comisión, y el acompañamiento jurídico. Entonces yo quiero presentarles, pero vamos a reunir con el doctor Jorge Mario Segovia, es magistrado del Consejo de Estado, fue la persona que hizo los concursos en la Procuraduría General de la Nación. Lo hemos invitado, quería presentarlo, vamos a invitarlo a desayunar, porque la idea es que los trabajadores del Valle tengan una defensa jurídica con un profesional de altísimo nivel. Entonces un aplauso por el doctor y gracias. Y no le interrumpo más, doctor Arturo López de Landia. Gracias.
Bien, es importante resaltar lo siguiente. Con Germán García nos dedicamos a revisar inicialmente el Código Laboral y el Código de Procedimiento Laboral, y encontrábamos que en el artículo 416 del Código había una limitación para los empleados públicos, y la sigue teniendo en letra muerta el Código, porque dice que los empleados públicos no pueden presentar convenciones colectivas. Esto nos llevó a un ejercicio rápido. ¿Y por qué tiene que ver con el tema de carrera? Todo tiene que ver, definitivamente, porque cuando encontramos por allá el convenio internacional OIT 151, aparece en el artículo 7º que la administración debe concertar con los trabajadores sus condiciones de empleo. Y cuando se habla de condiciones de empleo, pues aparece la carrera administrativa como base fundamental. Eso nos permitió adelantar una acción de inconstitucionalidad. Y en el año 2005, con la sentencia C-1234, tomen este número, por favor, léanse esta sentencia. Esta sentencia fue la base para poder desatar el proceso de negociación colectiva, y no solo lo de negociación colectiva, sino los procesos de carrera administrativa, porque tiene que ver C-1234 del 2005. Magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra. Nosotros construimos de alguna manera durante un año completo la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, que le prohibía expresamente a los empleados públicos negociar sus condiciones de trabajo. Y cuando hablamos de condiciones de trabajo, pues está la carrera administrativa. Y por ahí derecho el tema de negociación colectiva. Quise plantear esto porque me pareció muy importante. Ahí van a encontrar que los ponentes, los demandantes de esta acción de inconstitucionalidad fue Germán García Delgado y Pablo Talero, dirigentes sindicales. Yo construí la parte argumentativa y jurídica que nos llevó durante un año completo. Bien, ¿qué vamos a hacer en la sesión de hoy? Mañana y bueno, y una parte del domingo. Primero, felicitarlas y felicitarlos porque congregarse aquí para poder hablar de un tema como el ingreso a la carrera administrativa convoca, pero no es fácil. E incluso sabiendo de que tenemos de por medio la cuchara, la papa, el empleo, a veces no somos muy conscientes de que tenemos que venir y prepararnos a todo nivel para poder ser parte de los empleados públicos a nivel nacional. Este va a ser un taller participativo. Aquí vamos a tener sesiones de ilustración que no corresponde sino a la norma. Todo lo público está escrito en la Constitución y la ley. Cada una y cada uno de ustedes, desde la perspectiva donde se encuentren trabajando, no importa si son trabajadores en carrera, si son provisionales o si son contratistas o simplemente aspiran, quienes ya están dentro del ejercicio de lo público tienen una vinculación legal y reglamentaria. Por lo tanto, tenemos que regirnos por la Constitución y por la ley. Y para poder ir desarrollando el tema en este taller, les comentaba que va a ser un taller participativo, en donde ustedes van a opinar. Luego, antes de finalizar la sesión de la mañana, ya habremos hecho el primer taller práctico, en donde comenzamos a medir las competencias. ¿Qué contiene el taller? El taller tiene 4 módulos. El primer módulo es un módulo introductorio, que lo voy a desarrollar muy rápidamente. Luego Germán va a abordar un tema muy concreto, que es carrera administrativa y función pública. Posteriormente nos vamos a meter ya en las horas de la tarde en el tema de lo administrativo y lo contencioso administrativo. ¿Qué pretendemos nosotros compartir con ustedes? La experiencia que hemos adquirido durante 20 años en el ejercicio del empleo público. Y les comentaba lo de la sentencia porque eso desató que a través del convenio OIT 151 se nos permitiera articular los procesos de carrera administrativa, pero conforme a la Constitución y a la ley. Y lo que pretendemos es
compartir con ustedes lo que han sido las convocatorias desde la convocatoria 01 del 2005. Convocatoria que fue, y hay que decirlo con toda tranquilidad, el desastre total. Porque cuando la Comisión Nacional de Servicio Civil se estrena, conforme al mandamiento constitucional, conforme al artículo 130 de la Constitución Política, en desarrollo del artículo 125 de la Carta de la Constitución Política, se encuentra que pusieron en la oferta pública de empleo de carrera 122.000 plazas para proveer, y acuérdense ustedes que en esta oportunidad concurrieron, pagaron el PIN, alrededor de 5 millones de personas, colombianos y colombianas. Pues por supuesto, esa primera convocatoria fue una locura. Nadie sabía, ni la comisión tenía la capacidad técnica, ni la experticia, ni absolutamente nada, tanto que, y estoy recordando cosas que ustedes, los que me llevan esta secuencia, saben que así fue, que la lista de elegibles tiene una duración de 2 años, aún la conserva en ese mismo lapso de tiempo, pero duraron 10 años para poder cerrar la lista de elegibles de la convocatoria 01 del 2005. Esto solo para ilustrar que este ha sido un proceso de experiencia-error, pero ya a partir de que se encuentra esa primera situación, se inician las convocatorias descentralizadas por entidades públicas y por entes territoriales, como en el caso de la convocatoria que está vigente específicamente para Buga, que será un tema que vamos a trabajar con mucho detalle con todas y con todos ustedes. Posteriormente vamos a tocar muy tangencialmente, ojalá pudiéramos hacerlo con mayor profundidad, el tema de gestión documental y de presupuesto público. ¿Por qué estos temas? Porque hemos recogido lo que ha salido en los exámenes. Y desde ya quiero poner un punto de partida. Ojalá tuviésemos nosotros los puntos del examen, como le decía yo a Luis Alfonso Amaya, o como le decía Germán, pues nos volveríamos ricos. Porque por supuesto, no les iríamos a cobrar a ustedes mucho, pero sí les vamos a cobrar. No, al contrario, ya nos pagó aquí la Secretaría y ya nos pagó el alcalde nuestros servicios profesionales. Lo que pretendemos hacer en el taller es ilustrar de cómo han sido las pruebas, porque le hemos hecho el seguimiento a todas las pruebas a nivel nacional y estamos construyendo un modelo para que ustedes puedan tener alguna ilustración mucho más concreta y poder llegar a la prueba con más tranquilidad. Esto no quiere decir que quien pase este seminario, quien atienda a esta charla, ya puede ir tranquilo a la prueba. No, por el contrario. Ustedes, para presentarse a la prueba, que se cierran las inscripciones conforme a la oferta pública de empleo de carrera en Guadalajara de Buga, que se cierra el próximo 14 de septiembre del año 2018, ¿estamos de acuerdo? Próximo 14 de septiembre. Vi 14, y ahorita lo vamos a ver, Vea, qué bueno, aquí ya comenzamos a darnos cuenta que tenemos que revisar por lo menos la página. Yo la tengo ahí, tranquilos, y ahora a final de la mañana la vamos a revisar. Para poder participar con tranquilidad, atención, para poder participar con mediana tranquilidad en esa convocatoria, ustedes tienen que haberse preparado mínimo 3-4 años atrás, mínimo, unos 3 o 4 años atrás, en todos los temas que tienen que ver con lo público, con la administración pública, con los procesos administrativos y absolutamente con todo lo que es el diario vivir de sus empleos y de sus plazas de trabajo. Aquí lo que nosotros pretendemos hacer es orientar y, por supuesto, vamos a responder todas las preguntas que surjan, porque de eso se trata el taller. Bien, y cierro rápidamente esta parte de contexto para poderme apoyar en las presentaciones diciendo que la prueba a la que ustedes se van a enfrentar
es una prueba por competencias, y que las competencias son las que miden el mérito conforme lo establece el artículo 125 de la Carta Política, porque el artículo 125 lo que dijo fue que todos los cargos, todos los empleos públicos son de carrera, y que la forma de proveer esos cargos es a través del concurso abierto y de méritos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a concentrar durante todo el transcurso de este taller, de esta charla con ustedes, en definir primero qué es el mérito, y eso va a ser muy fácil, pero cómo se mide el mérito a través de las competencias, porque con lo que ustedes se van a enfrentar en la prueba es con las competencias. Y bueno, va a ser muy sencillo, créanme, va a ser sencillo porque de alguna manera vamos a lograr identificarnos. ¿Por dónde arranca el tema de carrera? Allá, a través del año de 1938, con la ley 165, el Estado colombiano comienza a plantear que el empleo público debe tener alguna formalidad dentro del trabajo. Finalmente, el Estado es y sigue siendo el mayor empleador del país. Y por eso se habla de trabajadores oficiales y empleados públicos. Hay que partir ya de la siguiente diferenciación. Los trabajadores oficiales tienen un procedimiento laboral reglado en el Código Sustantivo del Trabajo. Quiere decir que este taller preparatorio de carrera no tiene nada que ver con los trabajadores oficiales. Los trabajadores oficiales serán bienvenidos y participan en este escenario si quieren participar para ingresar como empleados públicos. ¿Me explico? Si un compañero o compañera nuestra que en este momento se desempeña como trabajador oficial y ya es profesional y quiere ser director de un área, quiere ser, qué sé yo, cualquiera de los cargos que estén en la oferta pública de empleo, podrá hacerlo concursando, pero su régimen legal está escrito en el Código Sustantivo del Trabajo y por lo tanto debemos separar desde ya este tema. A partir de ahí se comienza a establecer los dos términos, trabajadores oficiales y empleados públicos, y sigue existiendo a partir de ese momento el tema de los trabajadores de libre nombramiento y remoción, que son agentes políticos. Aún se conserva esa denominación y esa estructura dentro del empleo público para los trabajadores de libre nombramiento y remoción. Aquí el secretario, que nos acompañó hace un momento, él es un trabajador de libre nombramiento y remoción, porque él hace parte de la administración y es el alcalde quien lo nombra o le dice tranquilamente hágase a un costado porque tengo otro secretario. Es parte de la facultad que tiene el alcalde. Repito rápidamente lo que dije apenas hace un par de minutos, que este taller es participativo, que ustedes van a hacer trabajos en grupos y que luego vamos a retroalimentar la información. Bien, me quiero ubicar ahí en la ley 19 de 1958, el país está en estado de sitio y a partir de esta fecha se le otorgan facultades especiales al presidente de la República para que legisle a través de decretos, ley, con fuerza de ley. Y aquí recuerden ustedes que el país entraba en estado de sitio, y cuando el país estaba en ese estado de sitio, el presidente de la República adquiere facultades extraordinarias, y ahí se expidieron, entre otros códigos, el Código Laboral y de Procedimiento Laboral, que hoy en día es un código obsoleto, vetusto, que no coincide con el desarrollo constitucional de nuestra Carta de 1991. Pero observen ustedes que transcurrido esa época muy difícil, violenta del país, que está en estado de sitio, ingresamos a unos decretos que tienen que ver con la función pública y con los trabajadores al servicio del Estado. Pero me quiero referir principalmente a ese decreto, el 2400, que tiene ese origen desde el año de 1968 y después fue modificado por esos otros dos decretos, el 3074 y el 68. Hoy en día esos decretos se encuentran vigentes y fueron compilados
en el decreto 1083, este número por favor también tómenlo, el decreto 1083. El decreto 1083 es el que compila alrededor de 60 decretos que están vigentes y que tienen que ver con la función pública. Esta es la carta de navegación para poder entender qué es la carrera administrativa. Parte de lo que les estoy diciendo está en ese libro que Olmes estaba planteándoles y que debe ser su libro de cabecera. Nosotros no vendemos libros, vendemos conocimiento, pero sí es importante que ustedes tengan esa partecita como apoyo. Ese decreto 2400 plantea, entre otras cosas, cuál es la diferencia que existe entre los cargos misionales y los cargos de apoyo. Por ejemplo, para poder hablar del tema de carrera administrativa. Pero aquí hay algo interesante y ya esto sí nos permite identificar qué fue lo que pasó con la carrera administrativa. El 21 de febrero del año 84 se produce una vía de hecho. ¿Por qué lo subrayo? Porque en las horas de la tarde con ustedes voy a compartir todos los procedimientos administrativos, entre otros las vías de hecho. Y digo procedimientos administrativos porque ustedes se encuentran todos los días en el ejercicio de sus funciones con la tutela, con el derecho de petición, con la vía de hecho, con las actuaciones administrativas. Y aquí lo que se produjo fue una vía de hecho, porque vean, siempre han existido los trabajadores al servicio del Estado. ¿Qué pasaba hasta el año 76, entre el 76 y el 73? Recuerden ustedes que era presidente de la República, ya fallecido, Alfonso López Michelsen. En el año de 1975, Fenaltrace convocó a los trabajadores al servicio del Estado a un gran primer paro nacional para poder exigirle al Estado que les transcribiera de manera clara en la norma y en la ley las condiciones de empleo de los trabajadores al servicio del Estado. En agosto del año 75 se produce esta primera gran movilización de trabajadores al servicio del Estado. Y eso obliga al gobierno nacional para que emita, entre otros, ese decreto, el 2400, y para que emita, entre otros, los dos decretos que siguen vigentes en Colombia y que contienen las prestaciones sociales legales de los trabajadores al servicio del Estado. Pero ese tiempo transcurrido sirvió para que el Estado colombiano incorporara a la legislación dos convenios internacionales, y es muy importante, el 151 y el 154, principalmente el 151. En ese lo voy a apoyar después. Pero vean lo interesante que pasa con esta vía de hecho, en esa fecha. El 21 de febrero del 84, 80.000 provisionales son inscritos de manera automática, sin concurso, a la carrera administrativa. ¿Y por qué se da este hecho? Pues porque hubo una gran movilización que se llamó, yo la he llamado, esta es de mi autoría, esa fue la toma del Ministerio del Trabajo por parte de los Garzones. ¿Quién era? Angelino Garzón, que era presidente de la CUT en ese tiempo, y Lucho Garzón, que era un dirigente sindical, estaba en Ecopetrol en esa oportunidad y movilizó a muchos trabajadores. Dicen las noticias, y revisémoslo en el contexto de las noticias, que no se sabía cuál de los dos era más grande y que iban al frente de la movilización, y que por alguna razón extraña, cuando iban llegando a la puerta del ministerio, la puerta se cayó. Yo no creo que se haya caído, tal vez fue que le hicieron algo de presión y se cayó. Pero ellos se toman el ministerio y hay una inscripción extraordinaria de trabajadores, de 80.000 provisionales que, no sé, a lo mejor todavía queden algunos en carrera administrativa. Bien, ¿qué pasa luego? Se expide después de la Constitución del 91, y aquí hay que hacer un paréntesis rapidísimo, y es que el artículo 125 de la Constitución Política dice que todos los empleos son de carrera, absolutamente todos, y que la forma de poder ingresar al servicio público es a través del concurso de méritos abierto. Pero aquí no había cómo resolver el asunto, ni mucho menos cómo establecer los concursos.
Por lo tanto, se expide la ley 27 de 1992. Pero en esta norma lo único que planteaba era que existían trabajadores al servicio del Estado, unos en carrera y otros provisionales, pero no había cómo abrir los concursos porque no existía una Comisión Nacional del Servicio Civil. La misma Constitución dejó previsto que en el artículo 130 tenía que crearse una Comisión Nacional del Servicio Civil, pero ni siquiera se habían nombrado los comisionados, estaba en papel y solo existía la ley 27 del año 92. ¿Qué es lo que pasa entre el año 92 y el 98 que se expide la ley 443? Que recuerden ustedes que en este lapso de tiempo la ley 27 lo que decía es que las entidades, los entes territoriales harían los concursos internos. Y era muy fácil porque el alcalde podía convocar, podía abrir los concursos, se cumplía con la Constitución política, pero no era un concurso abierto, era un concurso interno, era un concurso cerrado. ¿Qué dijo la Corte en ese momento? Estaban violando la Constitución, porque el concurso tiene que ser abierto y de méritos. Y por eso se expide en el año de 1998 la ley 443. ¿Y qué dice la ley 443? Entre otras cosas, porque son normas muy densas, muy grandes. Dice, el ingreso a la carrera administrativa es como ordena la Constitución. Tiene que ser a través del concurso abierto y de méritos. ¿Y qué pasó con eso? Pues que hay muchos provisionales, la administración se acumula de provisionales porque no hay cómo desarrollar un concurso abierto y de méritos. No se podía porque no existía en la Constitución la posibilidad. Se apoya entonces la administración en el convenio 351. Estamos en vigencia de la Constitución política, pero aparece la solución. Aparece aquí de alguna manera la forma de poder resolver esa vulneración a la Constitución política que se estaba haciendo por vía de hecho a través del Estado. Y es que se promulga entonces la ley 909 de 2004. Esta norma, la ley 909 y todos sus decretos reglamentarios hasta la fecha, es el punto de partida, es nuestra plataforma de navegación, es el elemento esencial para poder definir qué es la carrera administrativa. Pero es aquí, a partir del año 2004. Miren que entre el año 98, que se expide la ley 443, y el año 2004, que se expide la ley 909, estamos hablando aquí de 5 o 6 años, de total y absoluta interinidad, donde todos los trabajadores querían ingresar al servicio público, existe carrera administrativa, pero no hay concursos, porque es solo a partir del año 2005 que la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme lo dije inicialmente, expide y pone en escena el primer gran concurso abierto, que fue la convocatoria 01 del 2005. Bien, ¿qué pasó con esa primera convocatoria del año 2005? Que los trabajadores, en medio de una justa y sobre todo necesaria inquietud para poder preservar el empleo, accionan el legislativo y a través del Congreso de la República se expide ese primer acto legislativo en el año 2005. Los senadores de la República, amigos y no amigos de los trabajadores, se meten en la tarea, construyen un acto legislativo, y el acto legislativo, que es reformatorio de la Constitución, lo que decía es, por una vez, solo por una vez, permítasele a los provisionales para que se inscriban de manera extraordinaria, sin concurso, a la carrera. Y así se aprobó en el legislativo el acto legislativo. Así lo firmó el presidente de la República, porque tiene que expedirse a través del procedimiento constitucional. Pero cuando llegó a la Corte, cuando llega a la Corte este acto legislativo, la Corte se pronuncia en pleno, la Corte Constitucional se pronuncia a través de esa sentencia de la 588 del año 2009 y le dice a los empleados públicos: ese acto legislativo es inconstitucional, por lo tanto vuelve y juega, hasta aquí no tenemos nada,
Si ustedes quieren ser empleados públicos, tienen que concursar. Yo tengo una lectura rápida y la he compartido con Germán y con muchas personas de la academia. ¿Qué fue lo que pasó aquí en el país en este momento con la C-588 de la Corte Constitucional? Que le sacamos la piedra a la Corte, que se nos fue la mano a los trabajadores, porque hubiese sido una sentencia política que también se da. Si hubiera primado un poco más el tema social, pero sobre todo el tema político, la Corte no se hubiera pronunciado tan de tajo como se pronunció en la C-588 y dijo total y absolutamente inconstitucional. Por lo tanto, si quiere ser empleado público, concursa. Y concursa a través de méritos. Es la única forma como se puede ser empleado público de carrera. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte no cambia, ya está en firme desde esa época, y esta sentencia es la que identifica qué es el mérito para poder ingresar a la carrera administrativa. Bien, el concurso debe estar basado ¿en qué? En competencias. ¿Y cuáles son las competencias para que de una vez vayamos a ir construyendo esta memoria retentiva? Ya estoy terminando aquí, esta memoria retentiva, porque es la esencia de la prueba. Pues las competencias comunes para funcionarios públicos que están establecidas en el Decreto Ley 785 del año 2005. ¿Y cuáles son? Orientación al ciudadano. Esto es lo que ustedes hacen todos los días. Cuando ustedes están en su sitio de trabajo, cuando ustedes desempeñan su función como empleados públicos, lo que hacen es darle respuesta a la ciudadanía sobre todas las inquietudes que tienen que ver en el municipio, en el departamento o en el estado. Pero esas son las competencias comunes y sobre esto les van a salir las pruebas, es sobre estos temas. Primero, ¿cuál es la orientación al ciudadano? ¿Cuál es la orientación a resultados que a todos nos miden? En la orientación de resultados, cuando nos aparece el folder de evidencias, ¿sí o no? Allá, en ese folder de evidencias, que es donde le van consignando uno por uno su orientación a resultados, que después es el tema de la evaluación, que después el tema de la evaluación está ahí plasmado en las competencias comunes. El compromiso institucional, todo este tema del cumplimiento de las metas. Y por último, la transparencia, que sobre eso sí que tenemos que hablar mucho, porque se habla mucho de corrupción y se hace muy poco para evitarla. Pero el empleado público está sujeto a una de estas competencias comunes, que es el tema de la transparencia. ¿Cuál es el otro componente de la prueba? Las competencias funcionales. O sea, lo que hace cada una y cada uno de ustedes en su sitio de trabajo. Sobre eso es que aparecen las preguntas en la prueba. ¿Y de dónde salen las competencias funcionales? Pues del manual de funciones actualizado. Aquí nosotros estábamos viendo esta mañana una noticia del Consejo de Estado, después habrá tiempo de hablar sobre el tema, pero tiene que ver con los manuales de funciones que no se actualizaron en debida forma. ¿Y cómo me van a medir las competencias funcionales si no he actualizado correctamente el manual? Y por ahí es por donde gira la prueba. Con estos componentes estamos en la primera etapa de la prueba, que es la eliminatoria. Estos componentes son los que están en la primera fase de la prueba, a donde uno va y le dicen pasó o no pasó. Queremos que todas y todos ustedes en Buga pasen. Habrán algunas personas que se van a quedar, pero lo que queremos es que ese indicador sea el mínimo y que la mayoría de ustedes logren pasar ese concurso, porque no solo son ustedes los que ocupan actualmente la plaza, sino muchos que vienen de afuera. Por eso es el concurso abierto y de méritos. Bien, el tercer componente, las competencias comportamentales. ¿En dónde se encuentran esas competencias comportamentales? En la ley. Y Luis Alfonso Maya va a trabajar muchísimo en la última sesión de este taller en competencias comportamentales, porque él es un psicólogo organizacional, conoce perfectamente la estructura de la prueba, nos va a ilustrar de más o menos por dónde vendrían las pruebas con respecto a las competencias comportamentales. Cada una y cada uno de ustedes en el desarrollo y en el ejercicio de sus funciones está desarrollando competencias comportamentales sin darse en cuenta en el mismo ejercicio de sus labores, porque tiene que ver con liderazgo, con transparencia, con trabajo en equipo. Eso sale en la prueba.
esos temas salen en la prueba. Esa es la segunda parte y es la parte clasificatoria. Esta es la que va construyendo la lista de elegibles en la prueba. Y el último punto ya es el análisis de hoja de vida y de antecedentes, que es el que tiene que ver si cumplió requisitos o no cumplió requisitos. Es la parte que le dice que hay unas equivalencias, entonces que usted tiene la posibilidad de compensar un requisito que le faltaba con algunas calificaciones adicionales de educación certificada, pero en eso no me voy a detener porque Luis Alfonso es el experto en el tema. Ahora, este es el taller. Esto es lo que nosotros vamos a desarrollar en esta sesión de trabajo. Ahora, ¿qué pretendemos? Informarlos, incentivarlos para que se preparen para el concurso de ingreso a la carrera administrativa por competencias. Esto es, en términos generales, lo que es este taller y lo que corresponde a la parte introductoria para poder ponernos en contexto y saber qué es el ingreso a la carrera administrativa. Vamos a iniciar rápido ya porque estamos bien de tiempo, pero tenemos que agilizar un poco más con el primer bloque temático, que es Constitución y Función Pública. De 5 personas son 5 preguntitas sencillitas. Si se las sabe las 5, perfecto, y no las sabe tranquilo, pero no entremos a internet. Esas 5, él las va a repartir 15 minuticos y arrancamos el capítulo de Función Pública, que es del 122 al 130. Ahí vamos a encontrar qué es el trabajador oficial, qué es el servidor público, qué es la planta temporal, todo lo que nos van a preguntar en el examen. Entonces, de a 4. Bien, gracias, doctor Germán. Lo que vamos a hacer es un taller pre y post. ¿Qué significa pre y post? Vamos a mirar en principio qué tanto sabemos, pero no lo vamos a evaluar. Vamos a hacer primero el comparativo con ustedes mismos. Ustedes nos van a permitir saber qué tanto conocen de la parte relacionada con la función pública y la parte administrativa. Y después de la charla, entregamos nuevamente las hojas y verifican el conocimiento. ¿Les parece? O sea, nosotros no vamos a tomar aquí apuntes de nada, escasamente si acaso, y le vamos a pedir el favor de que escriban los nombres y el cargo en el que están, si es profesional, si es auxiliar, porque si nos interesa, y se van a dar cuenta porque estamos hablando de las competencias, mañana hacer un trabajo en grupos, para que no quede un solo trabajo para todos y salgan unos diciendo, pero es que no hablaron para mí. Entonces vamos a hacerlo de una manera diferente. De hecho, les cuento algo. ¿Les puedo contar un secreto? Estamos formalizando la prueba para que quede determinada por los cargos a los que ustedes van a aspirar. O sea, si vamos a evaluar competencias comportamentales en lo profesional, en lo administrativo, en lo auxiliar, ¿en qué? ¿Listo? Estamos haciendo todo esto, es un trabajo muy interesante. Vamos a sacar línea de base de todo esto y vamos a hacer seguimiento también del proceso de ustedes. Muchas gracias. Entonces, repartimos las hojas de a 4, no entren en internet, entren a Google, porque cuando vayan a la Comisión Nacional no van a sacar eso. Vinimos a aprender, vinimos a reafirmar y vinimos a irnos el domingo convencidos de que aprendimos muchísimas cosas, que nos vamos con unas líneas por lo menos de 25 o 30 preguntas. Vamos a empezar a distinguir conceptos, aclarar conceptos de cara al examen. Entonces, como les decía, el libro, la capacitación, el debate de control político y el acompañamiento de un abogado, ¿para qué? Para que los compañeros del Valle, Tuluá y Buga y los demás municipios tengan su estabilidad laboral. Bueno, vinimos a hablar aquí de carrera administrativa, pero no podemos empezar a hablar de carrera administrativa sin ubicarnos en algo que se volvió de moda y que se llama función pública. Función pública, nosotros nos dicen que la función pública y que la función pública y que la función pública. Entonces, primera sugerencia, compren, no la trae el libro, compren una buena constitución política. Si ustedes no compran una buena constitución política de leyes o de leyes que vale por ahí 28 o 30 mil pesos, quedan haciendo cursos de natación por radio. Entonces vamos a comprar una buena constitución política. Hablamos en Bogotá, una constitución vale 28 mil pesos, se compra, se le manda aquí a los compañeros de los municipios con el recibo y les dan una contraseña y les dan acceso a toda la jurisprudencia. Eso vale 28 mil pesos una buena constitución, no es del otro mundo. Entonces, primera cosa, hablamos de función pública y de función pública y de función pública. Pregunta de examen.
¿cuál es el objeto de la función pública? No se preocupe, ustedes ya contestaron. Ahora nosotros vamos a compartir y al final vamos a hacer una plenaria. Entonces, el objeto de la función pública es el empleo público. Si les preguntan allá en la Comisión Nacional del Servicio Civil, por allá en el año 2021, en el examen, ¿cuál es el objeto de la función pública? Entonces, es el empleo público. Ese es el objeto de la función pública. El capítulo de la función pública lo encontramos del 122 al 130. Del 122 al 130, con absoluta certeza y con absoluta seguridad le van a salir más o menos unas 20 preguntas de este capítulo. De los derechos de primera generación, que es del 11 al 41, que la vamos a explicar más tarde o mañana, ahí le salen unas 30 preguntas. Y de la ley 1437 del 2011, que es el CEPACA, le salen otras 30 preguntas. Entonces, la ley 1437 del 2011, que la encuentran en el libro, con absoluta seguridad, certeza y convicción, le hacen del artículo 1 al 102, que le van a salir más o menos 30 preguntas. No le van a hacer preguntas de abogado, pero si a usted le preguntan en el 1437 cuántas clases de derecho de petición hay, y no sabe que hay interés general, particular y consulta, estamos equivocados, entonces toca leer. Entonces encontramos el capítulo de la función pública. Lástima que no tengamos internet. ¿Por qué? Otra pregunta que le hicimos en el examen es ¿cuál es el artículo de la Constitución que tiene los manuales de funciones? Entonces es el 122. ¿Quiénes contestaron el 122? Ninguno, no se preocupe. Ese taller lo hicimos en Tunja y de 10 preguntas, de 200 personas nos contestaban entre 1 y 2 bien, las otras 8 mal. No se pongan bravos, pero cuando uno les dice vamos al taller, eso ya yo me lo sé. Entonces uno les dice uno que es el principio de la eunomía, pero usted dijo que sabía, por eso yo sabía que no sé. ¿Listo? Principio de la eunomía lo encontramos en el 209 de la Constitución. Celeridad, eficiencia, imparcialidad. Son los fines del Estado, que ahí también les salen preguntas. ¿Listo? Entonces encontramos el 122, que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. A las 10 me avisan, por favor. Para proveer los cargos de carácter remunerados, se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previsto. Emolumento significa salario y en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público tendrá que ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumban. Tenemos derechos, tenemos obligaciones y tenemos deberes. Es que nos quedamos con la canción de Marvel, ¿cierto? Que tengo derecho a tus derechos. Y se nos olvidó los deberes y se nos olvidaron las obligaciones. También tenemos deberes, derechos y obligaciones. Ley 734. Bajo la del juramento está lo de la declaración que hay que subir a la de la función pública, los bienes y rentas. En el artículo 122, como estamos hablando de emolumentos, lástima que no tengamos internet, tenemos que hablar del Departamento Administrativo de la Función Pública, que está ubicado en Bogotá, en la carrera sexta 1262. Y el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene que ver con salarios y con prestaciones. Porque es que confundimos salario y prestaciones, confundimos Ley 100, que es de Seguridad Social, y confundimos Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces hacemos consultas de salarios y prestaciones al sistema, por ejemplo, de Seguridad Social o a la Comisión Nacional, o hacemos preguntas de carrera al Departamento de la Función Pública, ¿sí? O hacemos preguntas a la Función Pública que tiene que ver con Seguridad Social y nada que tiene que ver con ese objeto. Entonces, en el 122 encontramos el Departamento Administrativo de la Función Pública. Esa página es buena que la consulten. Entren a internet y consulten la página de la Función Pública, porque ahí encontramos salarios y prestaciones. Una pregunta de examen: ¿cuál es la ley marco de salarios y prestaciones de nosotros los empleados públicos? Al que me conteste le regalo un viaje con el magistrado. Pero no, yo que voy a esos cursos del sindicato de Don Holmes y eso ya yo me lo sé. Para mí eso es tirado. Bueno, ¿y cuál es la ley marco de salarios y prestaciones? Yo tengo la respuesta. ¿Y cuál es? No sé. ¿Dónde la consigue? La ley cuarta del 92 se consigue en el libro. Entonces, la ley en materia salarial y prestacional es la ley cuarta del año 92. Ese es el marco. ¿Qué significa marco? Que usted no se puede salir ni para la derecha, ni hacia arriba, ni hacia la izquierda, ni hacia abajo, sino que tiene que estar ahí, como las fotos. Eso significa marco. En el recuadro, muy bien. Entonces, en materia salarial y prestacional,
tenemos la ley cuarta del año 92. Es bueno que entren a la página web de la función pública y miren qué es salario y qué es prestación social. Porque una cosa es salario, artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, y otra cosa es prestación social como las dotaciones, ley 11 del 84 y ley 70 del 88. ¿Listo? Entonces encontramos el departamento administrativo de la función pública. Y cuando tengamos preguntas que tengan que ver con salarios y prestaciones, en la página de la función pública hay una cosa que se llama EVA. Ustedes pueden entrar ahí y formulan la pregunta, porque es que le preguntan a don Holmes y entonces don Holmes me llama a mí. Y entonces me la paso todo el día contestando preguntas cuando existen los mecanismos para contestar. ¿Listo? Entonces encontramos la ley cuarta del 92, encontramos que en el 122 está hablando de ¿qué? De manuales de funciones, que fue una pregunta que les hicimos, y estamos hablando de salarios y prestaciones. Listo, del 122 al 130 les van a preguntar, o yo con absoluta certeza y con absoluta seguridad. Entonces dice, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas. ¿Qué es una corporación pública? Cuerpos colegiados de creación legal. Eso, entonces un cuerpo colegiado de creación legal. ¿Sí me entiende? ¿Qué es de creación legal? ¿Que lo hace el Senado o que lo hace la Cámara? Y por ser Senado o Cámara se llama bicameral. Bicameral significa dos. O Cámara Alta o Cámara Baja. Por eso no escuchan los periodistas. La Cámara Baja del Congreso de la República subió el IVA del 19 al 40%. La Cámara Alta nos va a reducir la pensión. Entonces se llama Senado porque es bicameral, Cámara Alta y Cámara Baja. Y como decía aquí él, son cuerpos colegiados de creación legal. Eso significa que por ser de creación legal es el Congreso de la República. No son ni los ediles, ni los concejales, ni los diputados, ni el alcalde, ni el gobernador. Dice, pregunta de examen, ¿los servidores públicos están al servicio del Estado? ¿Nosotros nos pagan para qué? Para servirle a la comunidad. Esta pregunta le sale. ¿Usted por qué quiere ingresar al Estado? ¿Para servirle a quién? A la comunidad. Entonces que venga más tarde, que venga mañana, que es que yo amanecí de mal genio, erradique eso. Eso no pasa en Buga ni en Bogotá, eso no pasa en otros municipios. Y cuando miren el tema de competencias, entonces vamos a mirar una que llama orientación al ciudadano. Y cuando miremos el sexto de la Constitución, acción y omisión, y nos vayamos al 90, responsabilidad civil extracontractual, y nos vayamos al 129, régimen disciplinario, penal y fiscal, yo estaba cometiendo todos esos errores. Sí. Entonces a nosotros nos pagan para estar al servicio de la comunidad. Cuando llegue el alcalde a su sitio de trabajo, él no es su jefe. Él es un funcionario jerárquicamente con unas responsabilidades superiores. El verdadero jefe de nosotros es el ciudadano. Porque el ciudadano así paga 20.000 pesos de impuesto predial. Con esos 20.000 pesos me pagan a mí, así sea mal. Pero con la plata de los, cuando veamos presupuesto público, ¿de dónde vienen los recursos que nos pagan? Ellos son los jefes, ¿no? El jefecito, vamos a llegar y le decimos jefecito, porque gracias a ella los 80 prediales pagan la nómina de la gobernación. Entonces, 123 de la Constitución Política. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas. Y encontramos a otra pregunta, un genérico que le hicimos por ahí, que quiera servidor público, que quiera empleado público, por ahí empezamos a encontrar servidores públicos y la respuesta. Las entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Dejémoslo ahí para que cuando veamos la Constitución Pública veamos el artículo 4, que Colombia es un Estado unitario, descentralizado, y ahí vamos a explicar qué significa ese 123. Dice, los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, ejercerán sus funciones en forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Ayer les preguntamos que era un servidor público. Entonces un servidor público es el que está vinculado mediante una resolución o un decreto. Por estar vinculado por resolución y decreto se llama legal. Y reglamentario, o sea, legal porque está en la ley 909 del 2004. Y reglamentario porque me nombran por resolución o me nombran por decreto. Entonces cuando le pregunten usted qué es, un servidor público vinculado mediante vinculación legal y reglamentaria. Legal porque me rige la ley 909 y reglamentaria porque me nombraron por resolución. O me nombraron por decreto en el caso del presidente de la República cuando nombra a sus ministros. ¿Son quiénes? Servidores públicos. Y todos estamos aquí al servicio de las comunidades. Dice, la ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñan funciones públicas y regulan su ejercicio. Esto tiene que ver con otra leyecita, que es la ley 1755, que también la encuentran en el libro. En el libro encuentran la ley 1755, porque ahí le van a preguntar, el derecho de petición también ya rige para los particulares, ya rige para los particulares, y no contestarlo es sujeto de acción de tutela. Y si hay abogados me perdonan,
me ofrezco excusas de antemano, no coloquen en el oficio derecho de petición, porque el 1437 dice que si llegan 1000 cartas, ¿cuántas hay que contestar? 1000. Y si llegan 5000 cartas, ¿cuántas hay que contestar? Y si llega una, ¿cuántas hay que contestar? Y entonces, ¿para qué colocamos derecho de petición? Eso, en la Universidad Autónoma me enseñaron que eso significa ser leyo. Y falta la elegancia juris, o sea, la elegancia jurídica. Porque si yo le digo, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Usted qué me dice? ¿Y eso qué significa? Cortesía, usted me contesta. Entonces no hay necesidad de colocar derecho de petición, porque el 1437 dice, todo lo que llegue por escrito o por correo electrónico, todo se tiene que contestar. Y si llegaron 100.000 cartas, tiene que contestar 100.000 cartas, y en unos términos que los vamos a ver más adelante. ¿Listo? Artículo 124 de la Constitución Política. La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y manera de hacerlo efectiva. Los servidores públicos, ¿cuántas clases de responsabilidad tenemos? La penal, disciplinaria, fiscal. Y una política, ¿cierto? Por ejemplo, el alcalde. Eso, muy bien, doctor. Tenemos una responsabilidad disciplinaria, que es la 734 del 2002, que se conoce como Código Único Disciplinario. Tenemos una responsabilidad penal. A veces cogemos el carro de la alcaldía y nos vamos a almorzar. Se llama peculado por destinación diferente. Un compañero en Bogotá se llevó el viernes la impresora para la casa para imprimir el trabajo a la hija y la trajo el lunes. Es una conducta disciplinaria. Lo destituyeron y le dieron 10 años de inhabilidad. Y a veces el alcalde pues lleva el presupuesto, pero no nos metamos en esos temas. Allá no nos metamos. Es para efectos del ejercicio. Tenemos otra responsabilidad, que es la política también, y la fiscal. A mí me pueden investigar disciplinaria, penal, fiscal y políticamente. Las cuatro. Entonces, tener mucho cuidado para cuando veamos el 734 también. Entonces, los servidores públicos tenemos, por ahora, dejémosla en 3 clases de responsabilidades, porque aquí no hay funcionarios del nivel directivo, que son los que tienen responsabilidad. 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, se exceptúan los de elección popular. Ya ustedes ya saben cuáles son los de elección popular: el alcalde, concejal, gobernador, presidente, senado, los diputados, los concejales, estos son de elección popular. Pero también son ¿qué? Servidores públicos, empleados públicos, también tienen responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal. A veces llega el concejal y le saca a uno el carnet. Y uno le dice, muy buenos días. Dice, yo soy el presidente del Consejo Holmes Duques. Y resulta que cuando usted se va para el Código Penal, ¿cómo se llama eso? Tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Una señora, Lucero Cortés, ¿sí saben a quién es Lucero Cortés? Una actriz. Se fue para la Corte Suprema de Justicia a preguntar cómo iba el proceso del marido. Y salió a la baranda y le dijo, muy buenos días, ¿cómo están? Dijo, yo soy Lucero Cortés, aquí está mi representante de la Cámara. ¿Y qué me la trae por acá, mi doctora? Quiero averiguar el estado actual del proceso de mi marido. Tranquila, mi doctora. La ley 190 que se llama ¿cómo? Pregunta de examen. Estatuto Anticorrupción. ¿Qué dice? Que los funcionarios públicos en todas las oficinas debemos de tener ¿qué? Un libro. Y en ese libro, ¿qué hay que hacer? Registrar las visitas de los que lleguen. Eso da falta disciplinaria a los alcaldes que pongan el libro. Le meten una acción popular y lo meten en problemas. Por eso en Colombia el problema no es de leyes, el problema es de hacer cumplir las leyes, es mi opinión. Entonces le digo, Lucero Cortés, representante a la Cámara, le iniciaron una investigación disciplinaria y ¿qué pasó? Perdió la investidura, porque la única manera que ella puede ir a una institución es que la autoricen, o la mesa directiva o el presidente del consejo a cumplir determinada función, si no se llama tráfico de influencias. Cuando veamos inducción, reinducción y reentrenamiento, que Holmes nos va a volver a invitar, vamos a ver los delitos contra la administración pública y los vamos a desarrollar uno a uno para entender mejor el 125. Los de libre nombramiento y remoción, pregunta que le hicimos por allá. ¿En qué parte encontramos la denominación de libre nombramiento y remoción? ¿En qué ley? En la ley 909 del 2004. En la ley 909 del 2004 encontramos que es libre nombramiento y remoción. Y encontramos que son los de dirección, los de manejo, los de confianza, los que ejecutan la política, el que gana las elecciones y que manejan dinero, la plata, como el secretario de Hacienda.
Ellos son los de libre nombramiento y remoción. Y lo encontramos por ahí en el 9º de la ley 909 del 2004, ¿listo? Ahí encontramos los de libre nombramiento y remoción. Los de libre nombramiento y remoción son los que llegan con el alcalde, con el gobernador, y cuando viene el cambio de administración, pues los trasladan para la dorada casa, no para la dorada Caldas, ¿listo? O sea, puede ser muy eficiente en el manejo de los procesos, pero puede que no sea eficaz, o sea, no cumple los objetivos. Y si no cumple los objetivos, tampoco es efectivo. Y a veces ahí nos quedamos. Muchas veces hasta nos consideramos tan buenos en el proceso de conocer nuestro cargo, que muchas veces nos convertimos en piedras de tropiezo para el pueblo mismo, al que está solicitando una atención de nosotros. Y nuestra función como empleados públicos, ¿el objeto cuál es? Ya se lo dijeron esta mañana. Servir a la comunidad. Perfecto. Bueno, ya llegó aquí el doctor Arturo. Él puede continuar mientras tanto con la charla, mientras que llega el doctor Germán en esta parte de carrera administrativa. La mañana, cuando ustedes iniciaron su proceso de retroalimentación de la información. Primero, ¿cómo se sintieron en la prueba que acaban de contestar? Fácil, ¿sí o no? Levante la mano quienes digan que estaba tirado. Fácil. Y un primer consejo que quisiera compartir con ustedes a partir de ya, para la prueba, y ahora sigue Germán, es que a la prueba hay que ir tranquilos y tranquilas. Mire, esto es algo que es fundamental. Esta es una prueba que le pone a uno mucho nervio, le pone a uno mucha complicación, porque de por medio está el arriendo, las deudas, la hipoteca, el mercado. O sea, de por medio está la vida, y uno realmente vive de su trabajo. Ese es el primer tema. Y no podría decir uno, tranquilos, que eso perdió la prueba y no pasó nada. Sí pasa, claro, porque le aplican a uno el ácido. Ha sido un placer contar con su presencia. Pero es mejor que lo tomen con tranquilidad y sobre todo comprender la lectura. Una de las cosas que hemos encontrado, trabajando con SUNED Cundinamarca, decían algunos trabajadores, decían, la verdad, yo llevo 14 años, decían, yo terminé carrera profesional, pero yo no volví a actualizar. Y sé claramente que la gente de afuera que se inscribe a los concursos está mucho más capacitada que yo. Y lo peor, él no era el único. Cuando empezamos a hablar con los demás funcionarios, los demás trabajadores, están en la misma situación. Yo no sé, yo espero que aquí no sea igual. Aquí ustedes están actualizándose permanentemente. Y esto es una abrebocas hasta ahora. Es una abrebocas. O sea, aquí es entrar en estado de conciencia. ¿Qué tanto estoy yo actualizado en el conocimiento? ¿Y qué tanto estoy yo en disposición de enfrentarme a una competencia más actualizada? En eso consiste. Yo creo que aquí, más que pasarlo un rato bien, porque tenemos unos expositores hasta agradables, porque toda la mañana ha sido bien agradable, es entrar en la conciencia de la conceptualización. Pero tampoco los queremos a ustedes en el plan de la desesperanza aprendida. ¿Para qué me presento si yo no soy capaz? Esa prueba de matemáticas, porque vamos a tener prueba de matemáticas, y la prueba de matemáticas no mide nada más y nada menos que la lógica en el pensamiento. Razonamiento abstracto, lógica en el actuar, comprensión de lectura, interpretación de la norma. Imagínense todo lo que hay combinado acá. Y una prueba de personalidad, que esa sí no la vamos a hacer, pero también les vamos a decir más o menos qué es lo que se debe hacer para que ustedes puedan tener la oportunidad de estar compitiendo claramente. O sea, esto es un ejercicio bien interesante para aquel que quiere prepararse y ser mejor y alcance a pasar. Decía esta mañana el doctor Arturo, ojalá la mayoría de ustedes pasen. Nosotros anoche hablábamos y decíamos que esperamos que por lo menos el 80% de los trabajadores actuales que se presentan al concurso puedan pasar. Y no sea como en la mayoría de casos en otras épocas, que el 80% era el que no quedaba. O sea, vamos a tratar de invertir la pirámide. Entonces en ustedes está, mis amigos, con todo el cariño se los digo, porque pues la idea aquí es
ser mejores cada día y el funcionario público debe ser cada día mejor. Ahora, aquí encontramos cualquier cantidad de problemas. Yo les decía ayer, yo tenía en revisión una funcionaria que era chofer 1 y era periodista. Nunca había conducido un carro y estaba ahí. El problema de clima organizacional que se maneja con una persona así. Mañana lo hablaremos. Pero es un problema de clima, es un problema de salud en el trabajo. Porque es una persona que, a ver, por ejemplo, se llamaba, pongámosle Priscila. Priscila, por favor, colabóreme con esta parte de auxiliar, o como auxiliar. No, qué pena, pero yo no soy auxiliar, yo soy periodista. Priscila, ayúdame transcribiendo esas cartas. Qué pena, pero es que yo soy periodista, no soy secretario. Se me incapacitaba semanalmente 2 o 3 días. Cuando fui a revisar cómo podía yo tratar de buscar la pensión por enfermedad, nunca se incapacitó por la misma razón 2 veces. Ya que no sabe quién le recomendaba. Empieza por ese secundario y tercera M, cuarta D, el sindicato. Y era un problema para la organización. De hecho, se acabó en revisión, ella salió arreglada como chofer. Nunca se le pudo cambiar. ¿Por qué? Porque todo el mundo se convirtió en la chica, por ejemplo. En recursos humanos a uno le pasan siempre los... Bueno, no siempre, ¿no? Porque de pronto tiene gente de recursos humanos. Dicen, pero yo estoy ahí porque yo quiero. Pero en la mayoría de casos se los devuelven a uno. Cuando hay una persona con problema, queda a disposición de recursos humanos. ¿O no les pasa eso, secretario de recursos humanos? Entonces, tiene uno, hay personas que muchas veces no saben ni para qué están. Se pierde la oportunidad de la eficiencia y la eficacia. Bueno, los dejamos ver con el doctor Germán. Muchas gracias por su atención. Ese es el problema, mandaron las amigas. 125. Sí, no, eso es, por eso la meritocracia. Bueno, hasta ahí me quedo. Dice, ofrezco excusas. Salí a las 10 de la mañana, estamos reunidos con el exmagistrado, él fue el que hizo los concursos de los procuradores judiciales. Exmagistrado de la sección segunda del Consejo de Estado. La idea es que él esté como profesional al servicio de ustedes. Por eso lo hicimos venir, estamos reunidos con todas las subdirectivas de SUNE del departamento, posteriormente con los otros sindicatos, contratarlo, para que ustedes tengan la posibilidad de en el retén social, estabilidad laboral reforzada, enfermedades huérfanas, enfermedades terminales, en los manuales de funciones, acceder a un profesional del derecho que desde el punto de vista jurídico los defienda. Vamos a demandar la convocatoria porque la convocatoria fue suspendida para Cali nomás. Nos vamos a constituir en parte del proceso para los demás municipios, pero necesitamos una persona que sepa, que conozca. Él trabajó para el otro lado, nosotros le decimos pásese al otro lado del bolillo y venga y nos da una mano. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Y el sindicato merece un aplauso. ¿Listo? ¿Listo? Por eso me demoré. Porque ni siquiera las 11, bueno, 125 de la Constitución Política. Pregunta de examen. Ay, le salió en la hoja que le dimos. ¿Cuántas clases de carrera administrativa hay? Ya uno. Vamos a rifar otro viaje. Otro viaje de arena. ¿Cuántas clases de carrera administrativa hay? Bueno, no importa, yo no sé, ustedes van a enseñar. Yo soy un ciudadano boyacense, llego donde usted y digo, doctor, ¿cuántas clases de carrera hay? Porque le digo doctor porque veo el paño, ¿sí o no? Doctor. Sí. Hay 3 clases de carrera administrativa: sistema general, específico y especial. Pregunta de examen. Específico, especial y general. ¿En cuál sistema están ustedes? ¿Específico? Uy. ¿Especial? Uy. No, ya, general. Estamos en el sistema general de carrera administrativa, que es ley ¿qué? 909 del 2004. Y si nos vamos a presentar a la convocatoria, nos toca leer la ley 909 del 2004. El doctor Arturo esta mañana nos pasó por la historia. Antes de la ley 909 del 2004, ¿cuál era? La 443 del 98. Pero entre la 443 del 98 y la 909 existía la ¿qué? La ley 27 del 2002. Antes de la 98 teníamos la ley 61 de 1987. Antes de la ley 61 de 1987 teníamos el 1950 del 73. Antes del 1950 al 73, que ustedes todavía no han nacido, teníamos el 2400 del 68, que fueron recopilados en el decreto ¿qué? ¿10 qué?
¿83 de qué año, doctor? ¿El día 83 de qué año es? 2015. Decreto único de la función pública, por favor escríbanlo. Decreto 10 presidencial, por favor. Decreto presidencial 1083 del 2015. Y antes de la ley 1950-73, 2400 del 68, el segundo domingo de 1957, en Colombia, después de matar más de 2.500 mujeres en este país, con el acto legislativo número 1 de 1957, las mujeres adquirieron el derecho al voto. No gracias al general Rojas Pinilla, es que mataron más de 2.000 mujeres para que las dejaran votar. Pero como estamos en un país de tramposos, dijeron que las mujeres podían votar, pero que escogieran un hombre. O sea, se burlaron de la muerte de las mujeres. Pero claro, ustedes pueden votar, pero tienen que votar por un hombre. El segundo domingo de 1957, las mujeres adquirieron el derecho al voto y la carrera administrativa se elevó a rango constitucional. Por eso la carrera la encontramos en el 125 de la Constitución Política. Cuando repasan la historia, más de 2.500 mujeres fueron asesinadas en aquella época. Y recuerden que en aquella época no existían comisarías de familia. La violencia intrafamiliar no era considerada delito, sino que a la mujer se le maltrataba, se le lastimaba, se le ofendía, se le pasaba por encima, y la mamita le decía, es que es el que no está atendiendo bien a su marido. ¿Cuántas bofetadas le pegó? 15. Si supiera lo que su papá hacía conmigo, y le cuento. Pero bueno, no, también nos pegan. Comisaría de familia de Bosa, 64.000 denuncias al año, 62% las mujeres golpeando a los hombres, y está mal. Está mal porque no deben dar artritis en las manos, ¿sí o no? Por pegarnos. 62% en Usaquén, mujeres golpeando hombres. Bogotá tiene 20 alcaldías locales. Y ahora está mal, la violencia se invirtió y es más de la mujer hacia el hombre golpeando. ¿Listo? Entonces, 125 de la Constitución Política, 3 clases de carrera. Específico, especial y general, y ahorita miramos ejemplos para no corcharlo, ¿listo? Dice, el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso a los mismos se hará previo ¿qué? Cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos, y mérito va de la mano de concurso, porque en Bogotá encontramos abogados que le dicen, usted lleva 12 años, deme 500.000 pesos y yo con un derecho de petición lo escalafón en carrera. ¿Qué dice la Constitución? Por concurso. ¿Y quién hace el concurso? La Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, una Constitución vale 28.000 pesos y por 28.000 pesos se está ahorrando una tumbada de 500.000. Entonces, para leer, ¿cierto? Por concurso. El retiro será por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación al régimen disciplinario y por las demás causales. En el caso de los provisionales, salió una sentencia, la SU917 del 2002, SU917 del 2002. Sentencia de unificación Corte Constitucional, de la Corte Constitucional. SU- que significa sentencia de unificación, 917 del 2002, de la que dice que los provisionales para ser retirados son por 3 causales. Que supriman el cargo, que el alcalde haga un rediseño y lo suprima, el segundo por proceso disciplinario y el tercero por lista de elegibles. Son las causales. Hay alcaldes que votan a los provisionales, se llama falsa motivación y en la tarde lo vamos a ver. Se hace una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ganan la demanda e ingresan otra vez al Estado. Entonces, para los provisionales son lista de elegibles, proceso disciplinario o que le suprima mediante un rediseño o una reestructuración. Son las 3 causales por las que se puede motivar el acto administrativo. Sentencia SU917-2002, Corte Constitucional. Y cuando a los provisionales los sacan, en los actos administrativos les colocan que no es susceptible de recursos. Ley 1437 del 2011, CEPACA, artículo 74. Recurso de reposición, recurso de apelación y recurso de queja. Ley 909. Los provisionales, cuando se declaran insubsistentes, tienen que ser motivados con apego a los recursos de ley. ¿Por qué? Porque el 29 de la Constitución Política, que es un derecho de primera generación, habla del debido proceso. ¿Por qué creen que los alcaldes colocan que no tienen recursos? ¿Por qué creen? El que me diga a las 12 del día le doy permiso que se va a almorzar.
Porque si usted no agota bien la vía gubernativa cuando demanda, el juez le va a decir, usted no hizo el recurso de reposición y el recurso de apelación. Agotamiento indebido de la vía gubernativa. Le archivan la demanda. Entonces, esto es trampas. Esto es trampas. Esto es trampas. En 1851 se abolió la esclavitud. En 1851 se abolió la esclavitud. Y colocaron en la enmienda que abolió la esclavitud que las personas que nacieran en tierra nacerían libres. Entonces, ¿qué hacían los esclavistas de la época? Cogían a las damas, se las llevaban para Cartagena, las subían en un barco, y el niño nacía ¿en dónde? En alta mar. Cuando llegaba a Cartagena, seguía siendo esclavo. Esa es la humanidad. Dicen nuestros campesinos que echa la ley, echa la trampa. Entonces, el alcalde lo declara insubsistente, no le coloca que tiene recursos. Resulta que usted conoce, que usted que contrata al abogado, el 31 de la Constitución habla de la doble instancia, el 29 del debido proceso, el 41 de la 909 dice que tiene que ser recursos, el 74 de CEPACA dice que tiene que ser recursos y la SU dice que debe ser recursos. Si no los hizo, le aplican el sexto de la Constitución política, que es la ignorancia supina. El que inocentemente peca, inocentemente se condena. Ay, yo no sabía. Bueno, entonces ya perdió la demanda y el cliente quedó mal orientado jurídicamente. ¿Listo? 125 de la Constitución política dice que la afiliación política, esto es la afiliación política, eso todavía sigue dando, ¿cierto? En muchos municipios llegan y gana el alcalde y llega a darle la cabeza a los que se quedaron. O el que se queda el 31 de diciembre a las 11 de la noche le nombra 300 y se los deja, como en Bogotá sucedió. Entre las 11 y las 11 y media de la noche nombraron como 1000 personas en la última administración. Y cuando llegó el nuevo alcalde tuvo que ponerse a posesionarlos. Y bueno, no me meto en los terrenos porque la gente se pone brava. Pero hable de constitución, no hable de política. Listo. En ningún caso la afiliación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento o un empleo de carrera administrativa. Doctor Arturo, regálenme la presentación de la ley 909. Termino en unos 15 minuticos, hacemos plenaria, resolvemos el cuestionario, nos vamos con mucho conocimiento, con muchos artículos, con mucha claridad, almorzamos y regresamos a las 2 de la tarde, ¿vale? Entonces vean, una pregunta que le hicimos, ¿qué es la carrera administrativa? Le preguntamos qué es la carrera administrativa, aquí encontramos la definición. La carrera administrativa, pregunta de examen, es un sistema técnico de administración de personal, técnico. Entonces uno no entiende por qué los alcaldes del turno llegan a perseguir a los funcionarios por ser de una afiliación distinta a política. Y estamos hablando de una definición eminentemente técnica, no política. Entonces, esta pregunta les va a salir, ¿qué es la carrera administrativa? ¿Dónde la encontramos? En la ley 909 ¿de qué año? 2004. ¿Y por qué está la ley 909 del 2004 y nos atañe a nosotros? Porque estamos hablando del sistema ¿qué? General de carrera administrativa. Y nosotros, los municipios, los distritos, los resguardos indígenas y los departamentos y la nación estamos en el sistema general de carrera administrativa. ¿Qué tiene por objeto la carrera administrativa? Garantizar la eficiencia en la administración pública, ofrecer igualdad de oportunidades. Cuando veamos lo de Constitución Política, vamos a ver el artículo 13 de la Constitución Política, el 13. Dice que la ley no puede discriminar a nadie. Por eso cuando dijimos que los provisionales ingresaron a carrera administrativa, nos dijeron, pero es que el 13 dice que la ley es igual para todos. ¿Cómo así que están por ley los van a dejar en carrera? Hay una discriminación no positiva, porque todas las discriminaciones no son malas, ¿oyó? Hay discriminaciones positivas. Por ejemplo, yo soy padre cabeza de hogar. Una discriminación positiva es que no llegue a las 7 de la mañana a trabajar, sino a las 8. Y el horario de las 4 me lo corran a las 3 para poder ir a ver a mis hijos. O la madre cabeza de hogar. O que está al cuidado de su papá o de su mamá. La discriminación positiva puede ser permitirle 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde para que usted pueda ser cuidador, porque hay una ley para eso. Entonces no todas las discriminaciones son negativas o son discriminaciones que ofenden, sino hay discriminaciones positivas como este ejemplo que les coloqué. En los pliegos de peticiones nosotros en Bogotá negociamos que las personas que están cuidando al papá o están cuidando a la mamá o que son padres cabezas de hogar, en la mañana llegan 1 hora tarde y en la tarde salen 1 hora más temprano para poderlos recoger y todo, porque eso es legal y es permitido. Y eso se puede negociar en los pliegos, ya el salario, una pelea si son 20.000 pesos o son 18.000. Entonces ya estamos buscando es otro tipo de cosas, por ejemplo, como el pago de las universidades, becas para que vayamos a estudiar, maestrías. En Bogotá nosotros logramos que nos paguen las maestrías en el externado, son maestrías de 40 millones de pesos, y logramos un fondo de 2.000 millones de pesos, porque ya la pelea por el salario
¿Usted qué quiere? ¿Que le suban 20.500 pesos o que le suban 19.800 pesos? Y duramos 6 meses en eso. Entonces estamos buscando ya otro tipo de alternativas. Dice, la presente ley tiene por objeto la regulación del sistema. Entonces ya miramos, ¿cuál es el objeto de la función pública? El empleo público, ¿sí? Ahí encontramos, pregunta de examen, ¿cuál es el objeto de la función pública? El empleo público, listo. La siguiente, doctor, encontramos carrera administrativa general, carrera especial y el específico de carrera, y vamos a mirar ejemplos. Dice, la carrera general es el que se aplica a la rama ejecutiva, o sea, a la presidencia de la república, gobernador y alcalde, ¿cierto? Es la rama ejecutiva, del orden nacional y territorial. Y cuando usted lea la 909, encuentran el campo de aplicación. Esta carrera, infortunadamente, nos tocó a nosotros, el sistema general lo regula la comisión, porque los otros dos sistemas se regulan ellos mismos. La Procuraduría, por ejemplo, hace sus concursos, resuelve sus concursos, hace la entrevista, y el que lo entrevista es amigo de uno. Entonces, entré por meritocracia. ¿Y quién hizo la entrevista? Mi tío. Mi tío era el jefe personal. Y yo sí estoy de acuerdo con el mérito, porque los demás entraron por cuota política. Carreta. O sea, pasan allá porque por eso se caen los concursos. Dijo el doctor Samper cuando... Bueno, dije que política no iba a hablar, pero es un chiste. Dijo el doctor Samper cuando el doctor Humberto de la Calle dijo que iba a luchar contra la corrupción. Entonces dijo el doctor Samper, dijo, colocan a Drácula a cuidar el banco de sangre. ¿Se imagina? Éramos sistemas haciendo la prueba, haciendo la entrevista y haciendo todo. Listo, sigamos, doctor. Las carreras especiales. Las carreras especiales son sistemas técnicos de administración de personal. Son sistemas técnicos de administración de personal creados por la Constitución Política. Entonces, las especiales son de creación constitucional. Las otras son de la siguiente carrera de creación legal. Entonces, vean, que no pertenecen a la rama ejecutiva creadas por la ley. Y no están bajo la... O sea, el jefe de la entidad diseña las preguntas, el jefe de la entidad califica, el jefe de la entidad hace el concurso y el jefe de la entidad hace la entrevista. Sí, la rama judicial. Digamos, doctores, vamos a mirar ejemplos. Entonces encontramos, muy bien, rama judicial, Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, que dijo si hay compañeros de la Contraloría, vieron las declaraciones del Contralor General, el doctor Edgardo José Maya Villazón. En Colombia se roban 50 billones de pesos. Entrevistan a todos los senadores y ninguno es. Entrevistan a todos los representantes de la Cámara y ninguno es. Entrevistan a todos los alcaldes y ninguno es. Entrevistan a todos los jefes de partido y ninguno es. Entonces me preguntan quién se roba la plata. ¿Cierto? Porque usted escucha a Roy Barreras, con el perdón aquí de los compañeros de Cana, ¿cierto? A Germán Vargas, a todos. Pero se pierden 50 billones de pesos. Se pierden 50 billones de pesos. Digo el Contralor, no lo digo yo. Encontramos la Fiscalía y por eso están proponiendo que se acaben las Contralorías. Siempre se revientan por el lado de nosotros, por el lado del pueblito. Siempre se revientan por el lado del pueblo. Entonces las Contralorías, la Fiscalía General de la Nación, los entes universitarios autónomos, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la carrera militar. Bueno, ahí en la carrera militar también hay cosas que se han dado, ¿cierto? Listo, sigamos, doctor. Los sistemas específicos, vean, son aquellos que en razón de la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación. Esta vigilancia corresponde a la Comisión Nacional, pero siempre y cuando al interior de la entidad se surja alguna duda, y si no también las manejan internamente. Miremos el ejemplo, si no hay ninguna duda no va a la comisión. Mire, por ejemplo, el Departamento Administrativo de Seguridad, ellos, que ya se acabó, el IMPEC, ellos hacen el IMPEC su concurso. Si hay alguna reclamación, ahí sí va a la comisión, pero mientras no haya reclamaciones, el IMPEC sigue nombrando los guardianes haciendo las entrevistas. La DIAN, las superintendencias, el Departamento Administrativo de la Presidencia, la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil y el personal científico y tecnológico de las entidades que conforman el sistema de ciencia y tecnología son sistemas ¿qué? Específicos. ¿Por qué? Por la especificidad de sus funciones. Aquí hay que sumarle, doctor Arturo, los bomberos. Los bomberos ingresaron hace un año a carrera. Entonces los bomberos de Colombia salieron del sistema general, como van a un sistema específico, hasta que no hagan los decretos reglamentarios, se están salvando de el concurso, los bomberos oficiales. Ellos. La fiscalía está en el anterior, en el específico, en el especial, perdón. Listo, doctor, ahí está la fiscalía. Y el magistrado que estamos conversando con él, que trajimos, fue el que hizo los concursos en la Procuraduría General de la Nación, el doctor Armenta, que estuvo esta mañana acá, está reunido con los presidentes de las subdirectivas de SUNED
acordando los términos económicos para efectos de que ustedes tengan un profesional para la defensa de la estabilidad laboral. Si nosotros nos descuidamos, o sea, nosotros estamos de acuerdo con la meritocracia, pero no con los concursos de la comisión. Por eso estamos proponiendo un debate de control político. Suspenden los concursos porque los manuales de funciones quedan mal hechos. Suspenden los concursos porque el alcalde no firma la convocatoria. Suspenden los concursos porque los municipios no tienen plata. Y entonces nos echan la culpa que es que los sindicatos no dejamos hacer concursos. Hágame el favor, dijo un amigo mío en Soacha. Digamos. O sea, cometen los errores y nos los achacan, ¿cierto? Una mala irregularidad. Entonces, una de las preguntas en la comisión es ¿cómo es que estamos eligiendo los magistrados? ¿Cómo es que los magistrados están eligiendo universidades? La Universidad de Pamplona está sancionada y la Universidad de Pamplona está haciendo concursos. La universidad que hace los concursos en Antioquia también está multada y está sancionada. Y es la universidad que hace los concursos. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tienen también? Las gerentes de las convocatorias llegan y convocan, se ganan 30 millones de pesos mensuales y les dejan una tutela y la pierden. ¿Cómo están escogiendo los gerentes de las convocatorias? Dejan un derecho de petición y lo pierden. Entonces, hablemos de meritocracia, pero hablemos de meritocracia para todos, ¿cierto? Porque es que el negocio de la comisión es la venta de los bienes. Dijo el doctor Arturo López, 5 millones de personas consignando 30.000 pesos. Ese es el negocio de la comisión. Y los comisionados tienen salario de ministro de Estado, que el ministro de Estado tiene salario de senador de la República. Y los honorables senadores tienen para gastos personales 43 millones de pesos se ganan mensualmente. Por 12 meses da 480 millones. Entonces, con eso no alcanza a pagar el gas, ¿cierto? El gas de todo el barrio. Listo. 122, 123, 124, 125, 126, doctor Arturo López Velandia. Hay unas carreras administrativas, 126. Terminamos acá y hacemos la plenaria que se hizo el psicólogo. ¿Se fue? ¿Se fue? Listo, hacemos la plenaria. Los servidores públicos no podrán en ejercicio de funciones nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cargo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil es la mujer, ¿cierto, doctor? O con quien tiene ligado por matrimonio o unión permanente. Unión permanente es ley 54 del 90. 2 años, le toman la fotico ahí cuando fue a conocer el suegro y lo demandan y le tipifican la unión marital de hecho. Esto, doctor Arturo, a través de sentencia judicial. Artículo 127. Los servidores públicos no podrán celebrar por sí o por interpuesta persona o con representación de otro contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales. O sea, nosotros si somos empleados públicos del municipio, no podemos ir a contratar con el municipio del frente, o con la universidad, o con lo que tenga que ver con el erario. Erario es sinónimo de dinero, dinero es sinónimo de Estado, porque nos metemos en el 127. Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria del Estado. Se combina con el 127 también, ¿cierto? Y el 127, el 128, 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros. Por allá vimos en Brasil, no es envidia, pero por allá en Brasil a la doctora Ilian Francisca en los Juegos Olímpicos. Para poder salir tiene que ser con un permiso, con un decreto. Por allá no hay los Juegos Olímpicos en Río, ¿se acuerdan? Allá gritan, saludes a Hugo. Ella era la gobernadora. Entonces, para poder salir tiene que ser con un permiso y con un decreto presidencial. Estamos en Colombia, ¿cierto? Pero el reglamento de la ley no exige. Si le llega a suceder algo, hay compañeros en el movimiento sindical que piden permiso para hacer actividades sindicales y vuelan a otro país. ¿Y qué tal que ese compañero por allá se resbale? ¿Qué lío con la ARL, cierto, doctor Arturo López? Es un lío, porque queda en el aire, queda sin seguridad social. Entonces, para efectos de recibir honores en el extranjero, tiene que ser, el gobernador pide permiso al presidente, el presidente saca el acto administrativo, se va a viajar y nombran a una persona encargada para que él vaya y haga la labor que tenga que hacer. Los alcaldes al gobernador. En Bogotá los alcaldes locales llegan y se van para los pueblos de Tierra Caliente, gracias, se van para Tierra Caliente, les toman una foto, al otro día manejan destituidos, porque para poder salir de Bogotá tiene que ser con permiso del alcalde mayor. Y por esa bobadita lo destituyen. ¿Y qué dice el sexto de la Constitución? Si usted sabe, al sorry. Y si no sabe, también al sorry, ¿cierto? Lo siento, 2 veces lo lleva. Ahorita cuando veamos la charla de Constitución Política, si les gusta la charla mía, entonces continuamos mañana. Vemos los de primera generación, del 11 al 41 y del 1 al 10. Y ahí vemos todas esas cositas. ¿Listo? Artículo 129 y el 130, vean. Nuestro martirio. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil, responsable de la administración y vigilancia de las carreras.
encontramos la S, que sabemos que son 3, de los servidores públicos, ya sabemos que es servidores públicos, y la otra partecita que la copió en la presentación, doctor. Listo. La Comisión Nacional de Servicio Civil la encontramos en el 130 y vigila la carrera administrativa. La función pública, ¿cuál es el tema de ellos? Salarios y prestaciones. Ley marco, cuarta del 92. Entonces encontramos la Comisión Nacional de Servicio Civil. Estos son mis primeros 8 artículos. Esta es mi primera contribución al taller. Muchísimas gracias. ¿Qué hicieron para la plenaria? ¿Qué se hizo, Alfonsito? Si les gustó, regálenme un aplauso. Bueno, allá los demás les gustó, gracias. La presentación que yo compartí con ustedes, tuve la oportunidad de mostrarles la estructura de la prueba. Y recuerden que la estructura de la prueba, y hay que insistir mucho en esto, es una prueba que mide el mérito, y que mide el mérito conforme lo estableció la sentencia C-588 del año 2009. Por favor, lean esa sentencia, C-588 del año 2009. Es la sentencia de la Corte Constitucional por la cual se declara inconstitucional el acto legislativo 01 del 2005. O sea que ratifica que el artículo 121 de la 125 de la Carta Política, como ha planteado Germán, sigue vigente y que por lo tanto la única forma de ingreso al empleo público es a través del concurso abierto y de méritos. Y para podernos ubicar en el contenido, recogiendo las expectativas que tenemos, recogiendo la experiencia de algunos de los concursos, hemos encontrado que las preguntas las formulan siempre basados en 4 componentes. Primero, competencias comunes para los empleados públicos. Que lo vamos a ver esta tarde y mañana. Y ya compartí con ustedes cuáles son esas 4 competencias comunes para los empleados públicos que se encuentran condensadas en el decreto 1083, pero que ustedes tienen un punto de referencia para poder encontrar esas competencias comunes de los empleados públicos, que es el decreto ley 785 del año 2005. Y ahí encontramos 4 bloques temáticos y le dicen, mire, para que usted comience a entender qué es el empleo público por competencias, tiene que ubicarse en esos 4 bloques. 1, orientación al ciudadano. Germán lo dijo claramente. Nosotros en el empleo público nos debemos al ciudadano. Y por eso es que desde nuestro punto, desde la plaza de trabajo que nosotros desarrollemos, lo único que hacemos es responderle a la comunidad. Eso se llama orientación al ciudadano. El segundo gran bloque temático, la orientación a resultados. Bueno, aquí nos dicen cuál es el objetivo de la institución, cuál es la misión de la institución, y comienza uno a cumplir los objetivos que se miden con el folder de evidencias. Por eso es que esta prueba no va al folder de evidencias, tranquilas y tranquilos. Esto no va para allá. Además, estuve viendo rápidamente y muchos de ustedes contestaron acertadamente, claro, con la ayuda de Google. En la prueba no les dejan prender el celular, seguro, con toda seguridad. Por eso es mejor tratar de hacer el ejercicio, pero lo estamos haciendo bien. Ese tercer componente, orientación a resultados. El otro que es supremamente importante, transparencia. Y sobre eso creo que tenemos que profundizar y hablar un poco más en detalle. Hasta ahí vamos en el 30 o 40% de la prueba, de lo que es la prueba. Y luego nos enfrentamos a las competencias funcionales. Recomendación a partir de ya, porque esta es la clave para que ustedes puedan pasar su examen de méritos. Busquen en el CIMO. Por la tarde tenemos que de alguna manera resolver lo del internet porque vamos a abrir el CIMO. Tenemos que abrir el CIMO. Y en el CIMO ustedes van a encontrar la oferta pública del empleo de carrera de Guadalajara de Buga. Yo hice el ejercicio y tengo ahí un Word en donde he extractado lo que me muestra el CIMO. Y el CIMO lo que me dice es que para evaluarles las competencias funcionales a los cargos a los cuales ustedes van a aspirar, está basado, está fundamentado en 2 elementos: en el objeto del empleo.
y entonces va a aparecer ya por niveles jerárquicos, y les va a aparecer por nivel directivo, asesor, profesional, técnico o auxiliar administrativo, y les aparece un primer bloque que no tiene más de 4 o 5 renglones, que es el objeto del cargo. Y se supone que ese objeto del cargo ya fue revisado con todas y con todos a través de los manuales de funciones. El segundo componente son las funciones específicas. Atención, en las funciones específicas la prueba se concentra por lo menos en un 70% en la primera fase, en la fase eliminatoria. Ahí termina la primera parte de la prueba, la fase eliminatoria. Y ahí es cuando uno revisa después en la página de la prueba, y pues primero le da a uno mucho susto, claro, porque uno ahí puso en juego toda la vida y le dice pasó o no pasó, aceptado o no aceptado, y de ahí para adelante ya no hay sino los recursos que tiene el mismo concurso, pero créame que ya es un poco complicado porque es mejor que uno aparezca como que pasó. Es lo mejor. La tercera parte de la prueba, las competencias comportamentales, son de ley, están también condensadas en el 1083, el decreto compilatorio, el decreto presidencial, y en el 1085 para el sector, para los entes descentralizados, o sea, para los municipios, como en el caso de Buga. Y el último componente, que es el análisis de hoja de vida, que es mucho más fácil de entender, porque si yo aparecí habilitado para la prueba, es porque tengo los requisitos. Y por eso es tan importante que ahora miremos en cualquier momento de la tarde y logremos orientarlas y orientarlos a ustedes para que no se queden en la sola inscripción, porque ha pasado. Es muy normal que el aspirante lo primero que vea es el salario y dice, este es un salario de 5 millones de pesos, me le inscribo a esto. Y sucede que eso tenía requisitos de profesional especializado, y nosotros no somos profesionales especializados, perdimos la oportunidad en la sola inscripción. Bien, a partir de este momento iniciamos la plenaria. La plenaria, y va a ser de la siguiente manera. Yo voy a llamar rápidamente aquí a alguno de los integrantes del grupo para entregarle las hojas. No, déjeme esa para hacer el ejercicio. Humberto Trujillo, rápidamente. Sandra Viviana, les vamos a entregar su hoja de respuestas y en plenaria respondemos. Les vamos a entregar las hojas y la idea no es ridiculizar a nadie, sino aquí nosotros les contestamos entre todos. No se preocupen que ya mire, están mal. En plenaria. Daniela Gómez, ya regresamos los pliegos que nos entregaron. Aquí tengo el de Jairo Andrés Pérez, de Ana María Moreno, Ángel, pero lo voy a utilizar para contestar en plenaria. Estamos en plenaria. Atención, atención por favor. Atención. Entonces, a la primera pregunta, decía, taller de carrera administrativa y función pública. El nombre de los participantes era únicamente por ubicarlos, para poder hacer este mismo ejercicio de retornar la información. Y dice, para el desarrollo del taller en grupo, debe leer la pregunta y en las partes inferiores escribir sus respuestas. Pura metodología. Vamos para la primera pregunta. La Constitución Política del 91 es A. La Carta de Paz. B. La Ley 1437 del 2011. La Ley 1755 del 2015 y D. Ninguna de las anteriores. Vamos a hacerlo en la siguiente dinámica. Por favor, levanten la mano los que escribieron A, la Carta de Paz. ¿Quién da más? La Carta de Paz. La Carta de Paz. La Carta de Paz. Tranquilas y tranquilos. Claro. Mire, yo les voy a reiterar lo siguiente. Aquí nos podemos equivocar, en el examen no. Atención a esto. Aquí sí nos podemos equivocar, en el examen no. Porque en el examen nos equivocamos, perdemos. Ahora, nos estamos preparando es para intentar equivocarnos lo menos posible. Nadie es perfecto, pero tenemos que prepararnos lo menos posible. Por favor, levanten la mano quienes escribieron B, la Ley 1437 del 2011. Ninguno. Bien, entonces díganme, ¿qué es la Ley 1437 del 2011 que no sea un abogado?
Que no sea un abogado. No vale. Dice ella que no vale. Compañeros, colegas abogados, levanten la mano. Con doctor, tranquilo, que aquí no entendemos. Aquí no entendemos. Me encanta que la mayoría del grupo no sean abogados, porque de eso se trata, de poder entender el conocimiento. ¿Quién se arriesga, diferente a los abogados, de decirme qué es la ley 1437 del 2011? Bien, es importantísimo porque ustedes trabajan con esta ley todos los días. Absolutamente todos los días. A ver, dígame, ¿qué es la ley 1437? De CEPACA, Código Contencioso Administrativo. Y de procedimiento administrativo. Eso es lo que traduce CEPACA. Y esa es una de las cosas que está saliendo mucho en el CEPACA. Pregunta de examen. Y está en el libro, ¿Qué? página 403. Pregunta de examen. ¿Qué es el Código Administrativo y de Procedimiento Administrativo? Con toda seguridad. Muy bien. Pero el grupo, nadie del grupo respondió que la Constitución era el CEPAC. Sí, la Constitución Política es la Ley 1755 del 2015. Por favor, levanten la mano quien dijo que era la 1755. No, está desarrollando el camino. ¿Alguien más? Ahora la ley 1755, ¿qué es? ¿Qué es la ley 1755? Perdón, abogado. No es que no estén invitados a la reunión. No. También encuentran en el libro, ¿qué es la ley 1755? También van a preguntar de esa ley. Derecho de petición. Muy bien. Derecho de petición. Eso, muy bien. La 1437 del 2011 modificó por completo el derecho de petición que tradicionalmente nosotros veníamos desarrollando con el antiguo Código Contencioso Administrativo. Toda la modificación que contiene la 1437 y que luego fue complementada y desarrollada extensamente con la ley 1755 del 2015 es la reglamentación del derecho de petición. Pregunta, en cada uno de sus puestos de trabajo, ¿quién no ha tenido que encontrarse con un derecho de petición? A diario. Levante la mano, por favor, quien no haya encontrado en el puesto de trabajo un derecho de petición para algo. Todos, ¿verdad? Ah, bueno. Por alguna razón está en otra dependencia donde no tiene que ver con derechos de petición. ¿No? La 1755 necesariamente nos lleva a entender la modificación al nuevo Código de Procedimiento Administrativo con respecto al derecho de petición. ¿Por qué insisto tanto en esto y comparto con ustedes sus respuestas? Pues porque cuando uno se pasa por encima el derecho de petición conforme a la 1437 y conforme a la de 1755, que es el derecho de petición, se encuentra uno inmediatamente ante la ley 734, porque en este caso el servidor público, el empleado público, comienza a tener serias dificultades con este código, que es el Código Único Disciplinario, en donde yo lo he llamado que es un código talibán. Todo es grave y da destitución. Así de sencillo. Esto parece una película de terror, pero hay que tomarlo como es. Acuérdense ustedes que cuando no se responde el derecho de petición en los términos que ordena la ley. ¿Cuál es el objeto de la función pública? El empleo público. Sencillo, ya lo planteamos. Séptimo. ¿Cuántas clases de carrera administrativa hay y en cuál se encuentra? La acabamos de definir. Octava. Enumere los niveles jerárquicos del empleo público. Esta también es pregunta de examen. Son 5 niveles que lo encuentran en el libro. Comencemos con el último. Asistencial. Nivel asistencial. Técnico. Profesional. Asesor. Y directivo. Y directivo. Pregunta de examen. Los 5 niveles. En todas las convocatorias ha salido. Esta es sencilla. Es sencillísima, pero ha salido en todas las convocatorias. En el libro lo encuentran. A ver, ya vamos a terminar, tranquilos. Noveno. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que se refiere a los manuales de funciones? 122. 122. Les propongo
El artículo 141. No. Peguémosle al 142. Peguémosle al 122. Muy bien, perfecto. Ahora, insisto en esta pregunta. Atención, insisto en esta pregunta porque es de los manuales de funciones revisados, modificados, actualizados y conforme al decreto 051 del año 2018 que ordena la socialización de los manuales de funciones con las organizaciones sindicales y con los trabajadores, es la fuente, es la base de la prueba. Porque es a través de los manuales de funciones que ustedes encuentran las competencias generales para los empleados públicos, las competencias funcionales y las competencias comportamentales. Sobre esto tenemos que seguir investigando y seguir trabajando mucho, porque sobre eso ese es el cuerpo de la prueba. Última pregunta. ¿En qué artículo de la Constitución se encuentra la Comisión Nacional del Servicio Civil? ¿Ciento qué? 130. ¿Listo? Compañeros, compañeras, muchas gracias.